¿Qué creen ustedes que significa comunicación celular? Cuando las células hablan entre ellas. Exactamente. Voy a ponerlo aquí también. Es fundamental en organismos multicelulares. ¿Ya? Esto es súper importante, la comunicación celular. Después nosotros vamos a ver que, en realidad, para que haya homeostasis, es necesario que exista comunicación celular. Un ejemplo súper simple, recién hablábamos del hambre. ¿Todas nuestras células son capaces de sentir hambre o solamente algunas son capaces de sentir hambre? La verdad es que nosotros tenemos sensores. Esos sensores son los que nos dicen cuando tenemos hambre y cuando no. Y las células que responden frente a la situación de hambre no tienen esos sensores. Por lo tanto, de alguna manera tienen que comunicarse. Ojo que la comunicación celular, tal como lo digo acá, es fundamental en organismos multicelulares. Piensen en la siguiente situación. Voy a dibujar aquí. Esto que estoy dibujando yo es un organismo unicelular. Por lo tanto, es una única célula que tiene independencia del resto. Y supongamos que vive en un medio acuoso. Un medio acuoso. ¿Ya? Vive en un medio acuoso. Bueno, resulta que en este medio acuoso, de pronto en esta zona, aparece un químico que es irritante. ¿Ya? Que es irritante, un químico que hace mal. Bueno, si ustedes se fijan, este químico está atacando un lado solamente de este organismo unicelular, y este organismo unicelular, de un modo bastante inteligente, es capaz de decir, bueno, si aquí hay un peligro, entonces yo me muevo y me voy para allá. Se acabó. Esta célula se movió para acá, y aquí no pasa nada y anda impecable. Perfecto. ¿Ya? Se adapta a un cambio en el ambiente. Hay un cambio del ambiente, la aparición de un químico, o de luz, o de alguna energía, de alguna temperatura, o de lo que sea, pero responde frente a eso. Pero para responder es súper fácil, porque está sola. No tiene que convencer a nadie. ¿Ya? Esa célula celeste que está ahí, dice, bueno, para acá está el peligro, bueno, me alejo del peligro nomás. Así de sencillo. ¿Qué pasa en un organismo multicelular? Y ahí viene la complicación, que tampoco es tanta en realidad. Bueno, un organismo multicelular es distinto. Como organismo multicelular que es, no está formado por una célula, sino que está formado por varias, y de hecho por millones, en el caso de nosotros miles de millones. Entonces pongamos por ejemplo una situación similar. Ya tienes ahora un organismo multicelular, cada una de esas corresponde a una célula, por razones técnicas es más difícil hacer el dibujo, así que, pero entiendan un poco la idea. Y misma situación, aparece algún mensajero químico por acá, algún agente irritante, pero ese incide sobre esta célula. ¿Qué va a pasar con el resto? Con la masa. Puede que esa célula también diga, bueno, está llegando este agente químico, tenemos que escapar de acá. Arranquémonos, vámonos. Pero no está solo. Entonces viene el problema. Porque si no está solo, ¿cómo lo hace para avisarle a las demás células que tienen que moverse de ahí? Bueno, para hacer eso necesita de comunicación celular. Necesita que haya mecanismos que le permitan a esta célula que está acá informarle a los demás. Ahora, hay varios tipos de comunicación. No es único. ¿Ya? Hay, diríamos, dos que son los más importantes para los organismos multicelulares como los que nosotros vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de ello. Se me fue mucho la... Ahí sí. Ah, bueno, ya dejamos esos puntitos ya entonces. Bien. Vamos a pensar ahora, vamos a modificar un poco esta esquemita y vamos a pensar que lo que yo estoy dibujando aquí son estudiantes que están siendo mirados desde arriba, por lo tanto lo que estoy dibujando yo vendría a ser sus hombros, ¿ya?
sobre sus hombros, ya sus cabezas, digamos. Ya se entiende un poco la idea. Se entiende la idea, entonces. Están las cabezas, el hombro lo estamos mirando desde arriba. Bien. Voy a dibujar yo también aquí un cabezón. Bien, ahora. Misma idea. Están ustedes formados ya por una operación Daisy. Misma idea. Llega acá a esta zona, déjame sacar el lápiz, llega acá a esta zona alguna gente, ya, por ejemplo, ya, no sé, olor a gas, por ejemplo, ya hay olor a gas, qué sé yo. Bueno, esta persona que está aquí, que vamos a indicar como persona 1, es capaz de percibir ese cambio y tiene que informarlo al resto. Pensemos, por ejemplo, que para informárselo al resto va a gritar. ¿Ya? Va a gritar. Si esta persona grita, gritó, Ah, sabemos que el sonido se disemina en todas las direcciones. Estoy limitado por la tecnología, por si acaso, por eso me cuesta más el dibujo. Pero si es que grita, y da un aviso, arranquen, muévanse, que hay olor a gas, qué sé yo. ¿Quién va a responder frente a ese grito? ¿Todos o no? Los que lo escuchen. Perfecto, los que lo escuchan, muy bien. Si no lo escuchan, entonces no hay respuesta. Para que lo escuche, ¿qué necesita? Ojo, que es lo máster de lo Gritar obvio. fuerte. Es lo máster de lo obvio. Pero tú puedes gritar más fuerte. Perfecto. Pero y así y todo puede que haya personas que no te escuchen. ¿Por qué alguien podría no escuchar? Entonces, mister, que grite y cosas que los otros lo escuchen y los otros griten. Independiente de eso, podría haber personas que no escucharan. ¿Qué les faltaría a esas personas que no escucharían? El sentido auditivo. El sentido auditivo, perfecto. Muy bien. Creo que fue Ñaki quien lo dijo. ¿Ya? Y eso está bien, porque para que haya comunicación, tú necesitas primero que haya un emisor, la persona que grita, pero lo otro que necesitas es algo fundamental en comunicación celular, que es que haya un receptor. Tú puedes gritar con toda la fuerza que quieras, pero si hay una persona sorda ahí, no va a escuchar. Simplemente no va a escuchar porque no tiene el receptor necesario. Entonces, estamos ya un poco conversando respecto de comunicación celular. La comunicación celular necesita un mensaje, y más adelante vamos a ver que ese mensaje son hormonas, o son neurotransmisores, o son otros elementos. ¿Ya? Ese es el mensaje, pero necesita de un receptor. Entonces nosotros vamos a ver que hay receptores para hormonas, receptores para neurotransmisores, y así sucesivamente. ¿Ya? Tenemos ese alcance. Ahora, siguiendo un poco con esta misma idea. Un momento, por favor, que se... Venga al tiro. Ya. Gracias. Siguiendo con esa idea. Pensemos, insisto, hay mensajes y hay receptores. Ahora bien, vamos a pensar en otra respuesta. Este individuo, el individuo 1 que sintió este olor, en vez de tomar la decisión de gritar, toma la siguiente decisión, los va a tocar. Toca este, después toca este. ¿Ya? Les avisa. Y después este le avisa a este, y este le avisa acá, y este le avisa acá, qué sé yo, y este le avisa al de adelante, y así se van empujando y se van. Esa es la idea, estas son las manos, se supone, ¿ya? Le están avisando, ¿ya? Ahí tengo otro tipo de comunicación celular. Si ustedes se fijan, este tipo de comunicación... Ah,
es la aspiradora que se activa y no me lo dio el manual, no sé desactivarlo. Lo que les decía. Aquí tenemos otro tipo de comunicación celular, porque es distinto, porque este requiere contacto físico. ¿Ya? Requiere que una persona toque directamente a la otra. A nivel de las células nuestras también hay básicamente estos dos tipos de comunicación. Hay uno que es como al aire, y que responden solo los que tienen receptores, y hay otro tipo de comunicación que es más directo, que hay un contacto directo entre un emisor y un receptor. Ojo que también se requiere que haya receptores, porque, por ejemplo, si tú estás tocando a otro, tú requieres que la otra persona tenga receptores para el tacto también, ¿ya? O sea, el concepto de receptor siempre está presente. Pero en este caso es mucho más difícil que no haya ese tipo de receptores, ¿ya? Entonces acá tenemos la idea también, como les decía, de la comunicación celular. ¿Ya? Tenemos, por una parte, la idea de la homeostasis, y por otra parte tenemos la idea de la comunicación celular, de lo que nosotros estamos hablando. Ahora, vamos a borrar todo este asunto para dar como la tercera gran idea de esto, que es el tercer gran tema que tenemos que hablar nosotros. Diríamos que es el tema principal. Y lo tercero es el sistema endocrino. Mister, pero no entendí. Las células entonces para alarmarse se tocan entre ellas y se crean tipos de hormonas y cosas por el estilo. Algunos tipos sí. Eso, por ejemplo, ocurre en la comunicación nerviosa. Los nervios son cables, finalmente, que comunican una central nerviosa, el cerebro o la médula, con algún músculo. Y hay cablecitos que llegan. Por eso es que si se cortan esos cablecitos, se pierde esa comunicación. ¿Ya? En ese caso, claro, tú tienes una comunicación directa mediante cable, que más adelante vamos a conversar que esos cablecitos terminan en unos botones muy chiquititos, que ahí se libera una cosa que se llama neurotransmisor, que requiere un receptor, y finalmente el tema sigue. ¿Ya? También funcionan un poco a pequeña escala esto. ¿Ya? Y el sistema endocrino no, pues es más general, que es lo que vamos a conversar ahora. Si todo esto, insisto, es solamente una clase introductoria para el tema de homeostasis, comunicación celular y sistema endocrino. ¿Ya? Ahora bien, el sistema endocrino, ojo, que este va a ser lo principal que nosotros vamos a hablar. Vamos a poner acá, es un sistema de comunicación mediado por mensajeros llamados hormonas que ayudan en la mantención del medio interno, entre otras cosas. ¿Ya? O sea, el sistema endocrino ayuda a la homeostasis, en otras palabras. Pero también ayuda a otras cosas, pues ayuda al crecimiento, ayuda en la reproducción, ayuda en la mantención de los niveles de glucosa en la sangre, ayuda en varias cositas, es bien interesante. Entonces vamos a hablar de estos tres. Lo primero que voy a hablar es de homeostasis, después vamos a hacer referencia a comunicación celular, y después ya nos metemos de lleno al sistema endocrino. Aquí les hago una advertencia, muchachos, de inmediato. El sistema endocrino, yo diría que el nivel de dificultad del tema en sí es bastante simple. Yo no me atrevería a catalogarlo de fácil, de muy fácil, pero yo diría que tiene una dificultad bastante normalita. No es algo complicado. El conflicto es que requiere harta memoria. Entonces, eso quiero dejárselo bien claro. Nosotros vamos a entender cómo funciona el sistema endocrino, vamos a ver los procesos principales, vamos a ver algunos ejemplos, y después los casos particulares son solo memoria. ¿Ya? Entonces, Mister, me acuerdo. ¿Mm? No, nada, siga. Entonces quiero que lo sepan desde ya, para que después no tengamos conflicto. O sea, yo no voy a darme una clase entera, por ejemplo, en decirles que la hormona tiroxina es una hormona que estimula el metabolismo, que la paratiroides regula el nivel de calcio, porque ahí yo no tengo nada nuevo que decir, que no encuentren ustedes simplemente en una tabla con descripción endocrina. A eso voy. En el fondo es como
Es como que en química gastara tiempo en enseñarle el nombre de los grupos funcionales. No tiene sentido enseñarle el nombre de los grupos funcionales. Es algo que tienen que aprender simplemente estudiándolo. Ahora, ¿cómo funcionan los grupos funcionales? ¿Cómo se enlazan? ¿Cómo se nombran? Eso se puede enseñar. Estoy hablando en química. Ya. Acá, siguiendo la misma idea, yo les puedo enseñar cómo funcionan las hormonas, por qué son distintas, dónde actúan, etcétera, etcétera. Pero nombre y función, eso van a tener que aprenderlo ustedes simplemente por el clásico método de la memorización, que está tan en decadencia, pero que es tan estrictamente necesario. Vamos al primer tema. Vamos a hablar de homeostasis. ¿Ya? Y esto en realidad tampoco es complicado. Voy a exponer una diapositiva de esto, ¿vale? Esta aquí, la idea está como parte o dentro del mismo power que habla acerca del sistema endocrino. Pero lo primero que vamos a hablar es de esto. Tal como acá nos dice una breve revisión de mecanismos homeostáticos. Ya, vamos a ver acá. Voy a poner en realidad todo esto. Ya, hay una palabra aquí que vamos a tener que empezar a utilizarla. Es biofeedback. También se conoce como retroalimentación. De aquí en más, nosotros vamos a hablar que se regulan por biofeedback positivo o por biofeedback negativo. Ese va a ser el lenguaje. O retroalimentación positivo o retroalimentación negativo. ¿Ya? ¿Qué entiendo yo por bioalimentación? O sea, por retroalimentación o por biofeedback. Yo debo entenderlo como un mecanismo de control por producto. ¿Ya? Quiero explicar este asunto. Voy a cerrar de acá. Voy a cerrar la pantalla para explicar este asunto. Retroalimentación por producto. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tienen prueba de historia. Y usted dice, bueno, voy a estudiar 1 hora para la prueba de historia. Estudia 1 hora para la prueba de historia, le dan su nota, y usted se saca un 3,3. Ahí usted tiene una acción, estudiar 1 hora, y un producto, un 3,3, como nota. Usted puede decir, bueno, la verdad es que fue un mal resultado, voy a cambiar mi conducta, dado este producto, dado que me saqué un 3,3, voy a cambiar mi conducta, voy a estudiar más. Tiene la siguiente prueba de historia. Usted estudia 15 horas para la prueba de historia. Da la prueba, le pasan su nota, se sacó un 7. Tiene una retroalimentación, tiene un producto, un 7. Pero usted saca cuenta. Usted dice, hey, estudié 15 horas, se me hizo demasiado fácil. Con 1 hora me saqué un 3,3. Tal vez si estudio 4 horas para la prueba de historia, tengo un muy buen resultado también. Tercera prueba. Estudia 4 horas. Le dan su nota, se saca un 6,5. Usted dice, no, yo apunto un 7. Entonces, la idea yo creo que ya está. Usted va regulando cuánto estudiar en función del producto que está obteniendo. Entonces, si decide estudiar más para tener un mejor producto, decide estudiar menos para tener un mejor producto, pero usted se balancea dentro de ciertos parámetros que le parezcan adecuados. Esa es la idea de que el biofeedback es un control por producto. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces acá volvemos un poco a esta idea. Digamos que hay un rango normal, ¿ya? Para, en este caso, las notas, que para usted el rango normal es tener notas entre un 6,6 y un 7. Por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces usted se mueve dentro de ese rango. Bien, ahora, vamos a trasladar esto a un ejemplo biológico. ¿Ya? Esta idea de la retroalimentación por producto la vamos a trasladar ahora a un ámbito, diríamos, de la fisiología. Pensemos en este esquemita que este rango normal que estamos analizando es el rango normal de temperatura. Temperatura corporal. ¿Ya? Entonces, el rango normal para la temperatura cuyo valor es X está comprendido entre estas dos líneas. Digamos que son
35 y, digamos, 37 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el valor de la temperatura comienza a aumentar? Bueno, ocurre esto. Hay un sensor, hay un receptor que nota este cambio. Nota este cambio y envía esa información a un centro integrador. En el caso de la temperatura, ese centro integrador es el hipotálamo. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero ese centro integrador dice, bueno, no es bueno que la temperatura suba, tenemos que establecer una respuesta frente a eso, y la respuesta que envía el hipotálamo es, por ejemplo, activar la glándula sudorípara. De modo que nosotros empecemos a perder calor mediante el sudor. Entonces, este centro integrador activa un efector y como consecuencia de eso, insisto, se activan las glándulas sudoríparas, empezamos a sudar. Como consecuencia de eso, ¿qué se logra? Que la temperatura baje. ¡Pum! Listo. Ahí está la idea de la retroalimentación, del biofeedback. Si yo necesito que algo se termine, bueno, hay un sensor, lo activo, y ese aumento de temperatura se terminó en el tiempo. Ya, esa es la idea. Ahora bien, hay dos tipos de retroalimentación, tal como dice acá. Hay un tipo de retroalimentación que es positivo y un tipo de retroalimentación que es negativo. Esa frase nos viene a explicar más o menos cómo funciona. El biofeedback positivo, yo me atrevería a decir que es relativamente excepcional. Hay pocos eventos, hay pocos procesos que se regulan por biofeedback positivo. Son pocos, pero lo vamos a conversar. Y el biofeedback negativo es por lejos el más frecuente. Es el más frecuente, tiende a limitar eventos. Es el más frecuente, tiende a limitar eventos. Por ejemplo, en este caso que acabo de decirles yo, el evento que quería limitar era el aumento de temperatura. Entonces, para entender la frase, el primer sí es condicional, el segundo es afirmación. Sí, condicional. Sí, sí es verdad que está subiendo la temperatura, entonces, que no suba más. Yo vengo a limitar el proceso. Si la temperatura está aumentando, entonces tengo que evitar que siga aumentando. A eso se refiere el biofeedback negativo. Viene a limitar un proceso. El biofeedback positivo, en cambio, tiende a perpetuarlo. Voy a poner un ejemplo también. Si la frecuencia cardíaca está aumentando, porque estoy haciendo ejercicio, entonces la frecuencia respiratoria también debe aumentar. Y de esa manera, una sigue a la otra. Mientras tú estás haciendo ejercicio, tu corazón late más rápido y tus pulmones también ventilan con mayor frecuencia. Se necesita. Podemos decir que en ese sentido el control cardiorrespiratorio es positivo, pero térmicamente hablando es negativo, porque si tu temperatura comienza a aumentar, tu cuerpo hace que la temperatura baje, ¿ya? Eliminando sudor. Hay distintos mecanismos, ¿ya? Hasta aquí, muchachos. Muy complicado. ¿Se entiende la idea general? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Y seguimos con lo que estábamos viendo, que era esto. Bien. Ahora, para que funcionen los mecanismos... Ah, no sé si lo están viendo. Me parece que no. Sí, eso es lo que iba a decir. Me parece que no. Que me salí. No. Ya, ahora sí lo están viendo. Entonces, para que existan mecanismos de retroalimentación, tú necesitas receptores, centros integradores y efectores. Y esto es válido también, por ejemplo, tanto para el sistema nervioso como para el sistema endocrino. ¿Ya? Vamos a ir viendo punto por punto. Ahora, un esquema general de esto.
Aquí hay un esquema general. Tengo un rango normal de un valor que tú quieras. Glicemia en la sangre, temperatura, cantidad de agua, es lo que tú quieras, básicamente. Hay un rango normal. De alguna manera, un valor de ese rango aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un aumento en esta variable es detectada por un receptor. Y hay un centro controlador que responde a la información que entrega ese receptor. El receptor, por lo tanto, activa algún efector para que haga algún cambio. ¿Ya? Y ese efector logra que esa variable disminuya y se vuelva a la normalidad. Si en cambio el valor disminuye, el proceso es el mismo. Hay un receptor, se activa un efector, ese efector genera una respuesta que hace que esa variable vuelva a la normalidad. Y de esa manera nosotros nos mantenemos dentro de parámetros normales. Ojo, siempre hablar de parámetros. Nosotros no tenemos un valor fijo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un valor fijo de temperatura. Nuestra temperatura es normal que varíe durante el día. Normalmente, cuando despertamos, nuestra temperatura está más baja, ¿ya? Y cuando vamos avanzando, aumenta nuestra temperatura, en la noche desciende, porque nosotros no nos movemos por valores fijos, nos movemos en parámetros naturales, parámetros normales. Eso deben tenerlo presente. Por ejemplo, acá, fíjese. Aquí nos habla la homeostasis, mantención de un equilibrio, por eso está aquí dentro de este como báscula oscilante. Ahora, si algo se hace demasiado alto, se genera un estímulo, genera un cambio en las condiciones internas, eso lo detecta un sensor, que envía información a un centro controlador, que va a responder a ese estímulo, generando una vuelta a la normalidad. Y de la misma manera, si fuese muy poco, se generaría el mismo tipo de respuesta, que es lo que aparece al lado derecho. Por ejemplo, aquí nos está hablando de la temperatura corporal normal. Si aumenta por sobre lo normal, lo detecta el hipotálamo dice, hey, estamos por sobre estos 37, respondamos frente a esto, se dilatan los vasos, se activan las glándulas sudoríparas, se vuelve a la temperatura normal. Caso contrario, la temperatura disminuye bajo lo normal. Bueno, también hay un estímulo, hay un cambio en las condiciones internas, este sensor ya compara la temperatura con el valor que está programado para funcionar, que son 37, bueno, dirige una respuesta, los vasos sanguíneos se contraen, nos ponemos azules de frío, y las glándulas sudoríparas se inactivan. Consecuencia, vuelvo a mi temperatura normal. Así funciona este asunto. ¿Ya? Ahora, ojo con este que, estas son las excepciones que les decía. Hay mecanismos de biofeedback que son positivos, en donde la existencia de un evento genera la mantención del mismo. Insisto, estos son más raros. Por lo general, los mecanismos de retroalimentación tienden a ser negativos. Pero acá tenemos algunos positivos. Uno, aquí hay uno que aparece, que es la relación entre el ejercicio y la presión sanguínea. ¿Ya? En el reposo, nuestra presión sanguínea normal es más baja. Cuando estamos haciendo ejercicio, nuestra presión sanguínea aumenta y aumenta el parámetro. No solamente aumenta numéricamente, sino que también aumenta la fluctuación. Y, nuevamente, en reposo, bueno, nuestra frecuencia cardíaca baja nuevamente. Ahí tú ves cómo uno sigue al otro. Y este es tal vez uno de los ejemplos más clásicos, que es el de la lactancia materna, que también es un feedback positivo. Recuerde que el feedback positivo lo que busca es mantener un evento, mantenerlo en el tiempo. Y acá tenemos que esta madre está liberando dos hormonas que son importantes, se llaman oxitocina y prolactina. En la medida que se liberen esas hormonas, aquí en la glándula mamaria va a haber producción de leche. Por lo tanto, esta guagua puede amamantar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si la guagua puede amamantar, genera un estímulo en la madre para que siga produciendo leche. Y como sigue produciendo leche, la guagua puede amamantar
y como puede amamantar, hay un estímulo materno, sigue produciendo leche, y así sucesivamente. ¿Ya? En cambio, si fuese feedback negativo, lo que pasaría sería lo siguiente, que esta madre produciría leche, esta guagua tomaría leche y se detendría. Si fuera por biofeedback negativo, dirían, no, ya tomó leche, ya estamos listos, no produzcan más. El evento se acaba y esa guagua se muere de hambre. No, no puede. Tiene que ser un mecanismo de biofeedback positivo para que esto sea una situación mantenida en el tiempo. ¿Ya? Hay otro ejemplo de biofeedback positivo, se los comento ahora mientras quedan 2 minutos, no vamos a alcanzar a avanzar hasta el sistema endocrino. Pero otro ejemplo es el parto. Cuando una madre está con ya la guata gigantesca, ya pasa lo siguiente. Tienes la madre aquí, aquí está la guata, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? El feto que está dentro es tan grande que se siente mal, se empieza a estresar. Y hay unos mensajeros del estrés que llegan hasta el cerebro de la madre. Y la madre, como consecuencia, libera una hormona que se llama oxitocina, y la oxitocina achica el útero. Empiezan las contracciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el feto se inquieta más, por lo tanto manda más hormonas de estrés, y la madre como respuesta manda más oxitocina, que se contrae más, el feto se presiona más, manda más hormonas, la madre manda más oxitocina, se presiona más, hasta que finalmente la guagua sale. Si fuese al revés, piensen lo que pasaría. Pensemos en esta situación al revés ahora. La misma situación, tenemos a esta madre con la guata, ¿ya? El feto está creciendo, presiona, el feto manda una señal, dice, me está quedando chica la casa, y la madre dijera, no, entonces vamos a agrandar la casa. Dilata el útero. La guagua podría crecer más. Cuando tiene 13 meses de gestación, le queda chico el útero de nuevo, manda una señal, y la madre dilata el útero. Bueno, tendría gestaciones eternas. No se terminarían nunca. ¿Ya? Por eso es que los mecanismos de biofeedback positivo también son necesarios. ¿Ya? Bien, muchachos, esto se acaba en cualquier momento. Recuerden que el próximo lunes sí que sí va el control. ¿Ya? A las 10:30 entran directo a la sala, ¿ya? Y es el mismo tema que hemos tenido siempre. Y la semana subsiguiente ya empezamos con sistema endocrino, ¿vale? Que estén muy bien, muchachos. Ya, mister. Gusto, pásenlo bien esta semana. Chao, Pásenlo mister. muy bien. Chao, Chao, mister. chao, muchachos.